Bueno, ustedes saben que todos estos encuentros son grabados y luego ya posteriormente los publicaré en la plataforma. Déjenme cerrar, estaba justo haciendo unos trabajos en Canva, algo que esta herramienta que no es para diseñadores, pero bueno, cosas de la vida me ha tocado aprender. Listo, a ver, les empiezo a compartir. Ok, bueno, esta es la plataforma. Había contado que hay dos, cuatro, seis, como 9 estudiantes. Me imagino que el resto de compañeros o nunca vinieron o se retiraron. Entonces están 5 personas. Habían dos actividades que había que hacer hasta hoy, pero le voy a aumentar el plazo. Obviamente, seguramente salieron de una y esta es una nueva materia. Por ahí hubo alguna confusión. Ya les voy a dar acceso para que puedan hacer estos dos cuestionarios hasta mañana a 11 de la noche. Mañana a medianoche pueden entregar tranquilamente. Bueno, nuestras clases son sábados de 5 a 6, como ustedes lo saben, y vamos a tener tutorías académicas los viernes de 7 a 8. Básicamente en esas tutorías es para revisar cualquier tema de la asignatura, responder sus dudas y sus inquietudes. No es de carácter obligatorio, sin embargo, ha funcionado bastante en mi caso porque yo ahí doy ejemplos adicionales a los que doy a la clase, incluso doy preparaciones para el examen y ha funcionado bastante bien con los grupos anteriores. Un poquito, aquí tienen información, ahí debe haber una presentación corta de mí en donde hablo un poco de mi trayectoria, un poco que sepan, soy licenciado en contabilidad, actualmente estoy totalmente de independiente, ya no trabajo bajo relación de dependencia, trabajé en la Universidad de Israel como docente tiempo completo en el 2012 hasta el 2017. Y las materias que daban eran contabilidad, finanzas, matemáticas financieras. Esa rama, por lo general, era lo mío, lo fuerte. Sin embargo, en el 2017 renuncié, me dediqué a mis negocios y bueno, nunca he perdido contacto con la Universidad de Israel, he dado cursos de manera ya como servicios profesionales, etcétera. Pero contabilidad es un tema que a mí me gusta bastante y en estas clases yo quiero un poco darles a conocer para qué sirve la contabilidad. Yo estoy claro que ustedes son diseñadores o están por la rama de diseño. Sin embargo, esto de la contabilidad se aplica a cualquier persona o a cualquier tipo de empresa. Así, por ejemplo, ustedes en un futuro quieran ponerse un negocio, una agencia o un emprendimiento cualquiera, no necesariamente de diseño, la contabilidad va a estar presente ahí. O si alguna vez ustedes lideran una agencia de terceros y les ponen como gerentes o algo de un cargo ya ejecutivo, la contabilidad es una herramienta que a ustedes les ayuda a tomar decisiones. Entonces, la idea de esta clase, de esta asignatura, obviamente el objetivo es que ustedes aprueben, pero el objetivo mío es de que sepan, comprendan los fundamentos de la contabilidad y para qué les sirve a ustedes en su vida profesional y personal. Entonces, ese es más un objetivo mío que yo me gusta enseñar, pero más que todo enseñar para qué sirve esto. O sea, porque a la final yo estoy consciente, dirán, ¿para qué me dan contabilidad si mi carrera es diseño digital? Y estoy consciente de esa duda. Pero claro, como les digo, esta asignatura se aplica a cualquier tipo de negocio. Por eso la han puesto aquí como parte de no solo su carrera, sino que he tenido grupos de electrónica, informática, telecomunicaciones, y lo cual ha fluido bien. Pero más que todo, como digo, sí me gustaría que al final de las 8 semanas, aparte de que aprueben la asignatura, digan, valió la pena haber estado en esta asignatura y ya veo para qué sirve la contabilidad. Eso es principalmente un poco lo que yo deseo. La idea es no sacar los expertos contables, menos aún contadores, pero sí que ustedes sepan las bases y los criterios para que cuando les presenten un balance, un estado financiero, sepan de qué se trata. Eso principalmente. Entonces, bueno, aquí podrán ver la presentación del aula, el sílabus de la asignatura, que lo pueden revisar tranquilamente en sus casas. Aquí está el texto básico en donde vamos a hacer algunas tareas. Guía para iniciar las evaluaciones. Bueno, ustedes saben que cada 4 semanas hay una evaluación. La primera evaluación va a ser, según este cronograma, el 22 de enero y el examen final el 19 de febrero. Entonces, básicamente, eso serían las evaluaciones. 3 semanas de clase, una de exámenes. Y bueno, eso es básicamente lo... Aquí está el link de Zoom por el que acabaron de ingresar, así que no habría mucho que explicar ahí.
Y en la parte introductoria, de inducción hay una prueba de diagnóstico. Esta les voy a habilitar para que puedan darlo hasta mañana 11 de la noche, o bueno, medianoche. Solo lo han podido dar 2 personas, faltarían 3 por rendir. Pero como dice, esto es un cuestionario de diagnóstico. Por favor, ríndanlo sin temor, sin preocupación, que esto solo es para ver cuál es su nivel de conocimiento contable. Por eso es de diagnóstico, no va a afectar a su calificación. Sin embargo, es un ejercicio interesante que a ustedes les va a permitir medir su conocimiento en la parte contable. Háganlo tranquilos, relajados, que esta calificación es solo para mí, para un poco comprender el nivel del grupo como tal en la parte contable. Entonces ya les voy a habilitar para que las otras 3 personas lo puedan rendir. Y ya de ahí en la semana 1, que es donde vamos a arrancar hoy, vamos a ver lo que es ya nuestro primer tema, que es, vamos a ver los conceptos de empresa y contabilidad. Aquí básicamente mis asignaturas tienen la siguiente estructura, esta asignatura en todas las semanas. Van a tener un encuentro grabado, la idea es de que ustedes lo vean antes de venir a clases, que lo puedan chequear. Ven este video, en todas las semanas va a haber un encuentro grabado. Ven en el video y ustedes pueden rendir el examen, este cuestionario corto. Igualmente veo que no lo ha hecho nadie, no se preocupe, ya les voy a habilitar igual, pero la idea es de que hasta mañana puedan rendir este cuestionario, que este ya tiene calificación. Igual les voy a pedir que, bueno, hoy en la tarde, bueno, deben estar ya cansados, pero si no, mañana en la mañana, vean este video que es similar a la clase que vamos a ver, y luego rindan este examen del cuestionario corto. Todas las semanas van a tener que hacer eso, ver el video y dar el cuestionario corto, pero hasta el viernes 12 de la noche, porque el sábado ya tenemos clases y la idea es de que ustedes ya vengan viendo el video y dando la prueba. Entonces, siempre va a haber eso. Luego, después va a haber la presentación de la clase, que es un PDF. Tenemos el texto donde enviaré tareas, los materiales de apoyo. Por ejemplo, acá es unos videos, lo que es el RUC, el RICE, que pronto va a desaparecer, el próximo año ya va a ser RIMPE, y siempre va a haber un ejercicio en clase. O sea, en la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio, y este ejercicio, siempre, bueno, les veo a todos en computadora. La idea es de que se descarguen este archivo y hagan el ejercicio aquí en clase. Lo vamos a hacer en grupo, vamos a ir conversando, dialogando y respondiendo el ejercicio. Todas las clases va a haber eso, un ejercicio práctico para que ustedes lo vayan desarrollando. Y este ejercicio práctico, por favor me prestan atención, este ejercicio práctico lo tienen que subir en construcción. O sea, hacemos en clase y de ahí tienen que subirlo aquí donde dice construcción. O sea, prácticamente lo hago y lo subo. Sé que alguno de ustedes por A o B no va a poder asistir a alguna clase o va a tener que verla desde el celular, cualquier cosa puede pasar. Esto de construcción lo pueden enviar siempre hasta el siguiente día, medianoche. O sea, hasta los domingos, medianoche, van a poder subir el ejercicio que hacemos en clase para poder. Esto también es calificado y por eso es importante que ustedes lo hacen en clase y lo suben. Si no pueden asistir por alguna razón, simplemente lo hacen después, ven el video, lo hacen después y lo suben, pero hasta los domingos medianoche. Y de ahí siempre va a haber una tarea que esa sí tiene una semana plazo. Siempre se la deja con una semana de plazo para que la hagan como el resto de asignaturas. Entonces, esa es la estructura general. Me imagino que ya deben estar familiarizados con todas las otras asignaturas, pero así es como nos manejamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, por favor. ¿No? ¿Todo en orden? Listo. Denme un segundito. Mil disculpas. Listo, entonces. Ahora, sin más, vámonos directamente a la asignatura. Como les decía, aquí hay un PDF que siempre va a ser la presentación para que ustedes la puedan abrir y lo puedan chequear. Igual, como digo, siempre esta clase es grabada. La clase de hoy vamos a ver, como decir, la parte un poco teórica de la asignatura. Ya desde la siguiente clase, que sería en enero, vamos a tener ya más práctica, más ejercicios, perdón. Entonces vamos a ver
vamos a ver qué es la contabilidad y qué es una empresa. ¿Sabes? Entonces, como decía, aquí está el objetivo. Vamos a identificar la importancia de la contabilidad en un ente económico. Ente económico, por favor, no solo son empresas, también somos las personas. Por ejemplo, cuando ustedes sacan el RUC y empiezan a hacer actividad, esto es muy común entre los diseñadores que son freelance. Entonces, obviamente, cuando ustedes dan un servicio de freelance, siempre les va a pedir una factura. Pero ustedes, al tener una factura, ya se vuelven un ente económico. ¿Por qué? Porque están generando impuestos, ingresos, rentas y todo eso, igual que una empresa. Tienen gastos, ingresos, activos, pasivos. Entonces, cuando vean un ente económico, no solo son empresas, sino que también somos las personas. Entonces, vamos a ver esto que es la empresa o ente económico, que sería lo correcto. Gracias. Y ver la contabilidad, qué es y para qué sirve. Entonces, vamos viendo lo que es la empresa, ¿no? Es todo ente económico, como les decía, hablemos de empresas y personas también, no solo nos cerremos a empresas, cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y o servicios. Si hablamos puntualmente de su profesión, siempre darán servicios de diseño gráfico, publicidad digital en algunos casos, y bueno, toda esa gama que es propia de su profesión. Entonces, ese es el servicio, pero no por ende también, por ejemplo, Yanela puede ponerse su negocio y también venderá bienes, como por ejemplo se puede poner una boutique y vender ropa para mujeres o niños. Entonces ya está vendiendo bienes ahí. Y servicios puede ser, como dije, un servicio de diseño, manejo de las redes, toda la parte visual de una empresa, etc. Entonces, servicios es intangibles, bienes es algo tangible, pero pueden hacer las dos actividades, de hecho, sin ningún problema. O las empresas, ya hablemos de una agencia, también podría dar el servicio de manejo de redes, una agencia, o por ejemplo, cuando vamos al Supermaxi y compramos productos, entonces son bienes como tal. ¿Qué producirá una renta que beneficia al empresario? Obviamente, cuando uno se pone un negocio, hablemos empresas privadas, ¿no? O negocios privados, emprendimientos, pymes, etcétera. Saquemos las ONGs y las empresas públicas, que eso es otra cosa. Cuando uno se pone un negocio o empieza una actividad económica es para generar ingresos o rentas, que se lo conoce. Esa es la razón de ser, sino para qué me pongo un negocio, sino para generar ingresos y tener utilidad. Ese es capitalismo puro, o sea, para eso me pongo un negocio. Y de ahí se beneficia el empresario, obviamente, nosotros como dueños nos beneficiamos porque generamos rentabilidad, utilidades, ingresos. Se beneficia el Estado, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una actividad económica, ya sea como empresa o como persona, generamos impuestos. Entonces, esos impuestos, los más conocidos, el IVA y el impuesto a la renta, van al Estado. Entonces, por eso de nuestra actividad económica, el Estado también se favorece. Y la sociedad en general, ¿por qué? Bueno, básicamente porque primero satisfacemos necesidades. Por ejemplo, ustedes con su profesión satisfacen las necesidades de otra empresa en la parte visual del negocio. Y también, en teoría, cuando generamos impuestos con nuestros negocios, van al Estado para que el Estado invierta en carreteras, hospitales, escuelas y todo eso. Por eso dicen que la sociedad se genera y también generamos empleo, fuentes de empleo y ese tipo de situaciones. Por eso es lo que es una empresa como tal. Tenemos una clasificación que es por su tamaño, que puede ser por el número de empleados, cantidad de activos y la cantidad de ingresos. Entonces tenemos empresas, se podría decir, grandes, medianas y pequeñas. Pero claro, hablemos Pronaca, miles de empleados, Pichincha igual, versus pequeñas que deben tener 2, 3, 10 trabajadores. Los activos son todos los bienes que tiene un negocio. Edificios, vehículos, computadoras, escritorios, los cajones, todo eso son los bienes, esos son activos. Entonces, hay empresas que tienen galpones, edificios, la mega estructura, y hay otros que trabajan con una sola oficina. Entonces, la una tiene muchos activos, la otra tiene una pequeña oficina. Y facturación, obviamente, hablemos Supermaxi, Claro, Movistar, facturarán millones de dólares, y nosotros, obviamente, a veces con una pequeña empresa, 20,000, 50,000 al año. Entonces, a eso se refiere el tamaño. La actividad, producen bienes u ofrecen servicios, hablé ya del ejemplo
de una boutique o dar el servicio de diseño. Por el área geográfica, local, regional, nacional, multinacional. O sea, si es que estoy solo en Quito, estoy en toda la sierra, estoy a nivel nacional o estoy en otros países. El sector económico, también esto de que si es una empresa pública, privada o mixta. Como les decía, hay las famosas EPs, como esta, todo lo que es EP es empresa pública. También tenemos la privada, que eso todos las ubicamos, las compañías limitadas, la sociedad anónima, y las mixtas, que son capital público y privado. Las que se me vienen a la mente, CNT, Banco del Pacífico y CFN. Son entidades muy conocidas, empresas conocidas que tienen capital del Estado y capital privado. También tenemos formas jurídicas, lo que les decía, el empresario individual. Ustedes también pueden ser como una empresa. Por ejemplo, yo tengo como 3 negocios a nombre de César Vinuesa y no soy, no, o sea, y los manejo como tal, sin ningún problema. También he tenido empresas como socio o como accionista y también es lo mismo, o sea, sirve las dos, o sea, por ser personas naturales no quiere decir que no podamos generar empresa o negocio. Las más comunes, sociedad limitada, sociedad anónima y comunidad de bienes, que ya vamos a mencionar. Estos son los tipos de empresa. Pero en el Ecuador existen 5 tipos de empresas reconocidas por la Superintendencia de Compañías o la Ley de Compañías. Estas son compañía en nombre colectivo, comandita simple y dividida por acciones, las compañías limitadas, sociedades anónimas y economía mixta. Las más conocidas son compañía limitada y sociedad anónima. De hecho, las otras 3 yo no las conozco. No conozco ninguna empresa que haya sido de nombre colectivo. Por ejemplo, es como que si los 6 que estamos acá nos ponemos un negocio y al nombre le ponemos Alexander Prada, Stalin Pereira, Yanela Pacheco, Cristian y Jessy Sabrina. Ese es el nombre de nuestro negocio. Por eso se llama nombre colectivo. Es medio extraño, nunca lo he usado, no he conocido nada. Esta es, bueno, un tema o también igual un modelo bastante extraño. Y mixta, economía mixta también igual no es algo que yo he usado o he conocido. Entonces, compañía limitada y sociedad anónima. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Aquí tenemos este cuadrito que tenemos las compañías limitadas y las sociedades anónimas. El número de socios. O sea, los socios son las personas que crean la empresa, por lo general. Entonces, la compañía limitada tiene de 2 a 15, ¿sí? Y la sociedad anónima de 2 a N socios o accionistas, se les puede llamar. Esa es la primera diferencia y es una de las principales. Entonces, por ejemplo, entre los 6 podríamos ponernos cualquiera de las 2 empresas, pero si hubieran 30 personas, ya no aplica la compañía limitada, sino solo sociedad anónima, porque esa nos permite ilimitados. Luego el capital cuando escuchen la palabra capital, se refiere al dinero que aportan los dueños de la empresa para empezar el negocio. Nuevamente el ejemplo, supongamos que los 6 nos ponemos un negocio, una agencia de marketing súper grande. Entonces, cada uno aporta $500. Ese es el capital de la empresa. Si somos 6, sería el capital $3,000. Y todos somos socios de la empresa. Y aportamos, ojo, mínimo, no dice, porque podríamos poner, bueno, exagerando, $100,000 cada uno si quisiéramos, pero lo mínimo es $400, a eso se refiere, no es que es un máximo, sino el mínimo. Y la sociedad anónima son $800. ¿Listo? Las dos tienen participaciones iguales y también estas son acciones que siempre son nominativas y pueden ser ordinarias y preferidas. Este es un tecnicismo que no vamos a meternos mucho en detalle. La cosa es de que, claro, acá nosotros, cómo se dividen las acciones es un tema que, como digo, no nos interesa este momento, pero sí que sepan esta parte. Y la administrativa, los dos tienen juntas, el uno de socios y el otro ya son accionistas. Tienen un gerente general y un presidente. Prácticamente lo mismo. En compañía limitada se les llama socios y en sociedad anónima se les llama accionistas. Pero a la final son dueños de la empresa. No hay ningún problema. Entonces, estas son, como decir, las dos, las más comunes. Sin embargo, desde el año pasado se creó una nueva. No sé si han escuchado la famosa SAS o Sociedades de Acciones Simplificadas.
Es un nuevo modelo de empresa. Bueno, primero, antes de esto, para ustedes crearse una de estas necesitan invertir en un abogado, en notarías y una serie de trámites que no es que sean imposibles, pero llevan tiempo. Y aquí recuerden que es de 2 a mínimo 2, o sea, tienen que haber mínimo 2 personas para crear una empresa. En cambio, en la SAS, la idea crearon es para hacerlo más simple, por eso dice acciones simplificadas. ¿Y cuál es la gran diferencia? Es de que primero se puede crear con una sola persona. O sea, ya no necesito yo buscarme otros socios, sino que yo, César, quiero ponerme una empresa, no me llevo con nadie en este planeta, así que quiero yo poner mi empresa y punto, y no quiero con nadie más. Bueno, entonces puedo ir con una SAS. Y cualquiera de las personas que estamos en estas salas lo puede hacer. Y otra gran diferencia es de que solo necesitan $1. Bueno, aquí dice no necesitan capital social. Aquí recuerden que era mínimo 400 y acá 800. Y acá es con $1. Yo tengo un contador. Pese a que soy contador, yo tengo mi contador que me ayuda con varios temas. Y él me decía que con $1 abre una SAS súper rápido. Pero ojo, muy importante. Esto también. El documento de constitución no necesita ser notarizado. Y acá sí necesitamos ir a una notaría. Y eso ya es plata. Y eso significa contratar un abogado. Entonces, por ahí va también los costos. Aquí, en cambio, no se necesita ser notarizado. Es súper fácil. Entonces, no se necesita abogado ni notaría. Se puede crear con un solo socio. El plazo de duración es indeterminado, es decir, mi empresa dura para siempre. Aquí, en cambio, piden plazo. A ver, ¿por cuánto tiempo vas a crear la empresa, Stalin? 5, 10, 20, 30 años. Acá, en cambio, no hay plazo. La empresa, en teoría, dura para siempre. Y no necesita capital social. Pero ojo, muy importante, señores y señoritas. El hecho que sea fácil crearla no quiere decir que sea fácil manejarla. Es igual de compleja que esto de acá. Y algo muy importante que ustedes deben saber, cuando ustedes se crean una empresa, sea una compañía limitada, una sociedad anónima o una SAS, ya tienen obligaciones con el SRI y con la Superintendencia de Compañías. Obligaciones tributarias, reportar estructuras, anexos transaccionales, anexos de accionistas, relación de, pues, un montón de cosas. O sea, se gana eso. Y aparte deben contratar un contador. No es que ustedes mismos así quieran, pueden ser el contador, no pueden ser juez y parte, porque ustedes serían el gerente y no pueden ser el contador, tiene que ser otra persona. Entonces, cuando crean una empresa, de ley necesitan tener un contador, obligatoriamente, no hay de otra. En cambio, cuando son personas naturales, no necesitan contador, no necesitan nada con la superintendencia de compañías, no tienen que reportar al SRI, solo reportan el impuesto al IVA y el impuesto a la renta, que es cada vez al mes, que no es nada del otro mundo. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan al momento de que les digan, oye, Yanela, creémonos una empresa. Analicen bien para qué. No es necesario. Yo cometí ese error hace 8 años cuando me puse una empresa porque un abogado me lo sugirió. Después me di cuenta que era para él ganar su dinero y sí o sea, nos ganamos un montón de cosas. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero ustedes, como les digo, como personas naturales, pueden empezar un negocio sin ningún problema, pero sí, nada les impide. Entonces, cuando piensen crear una empresa, cualquiera de estas seas, analícenlo bien y asesórense bien, que no les vendan el miedo de que, mira, Sabrina, si es que creas una empresa o si eres persona vas a tener estos problemas. No, para nada. Ya mi experiencia me da que como persona puedes hacer los mismos negocios que como empresa. Entonces, es un poquito entre paréntesis, aunque no es contabilidad, pero vale la pena comentarles esta situación. Bueno, cuando creamos una empresa o cuando somos personas y queremos hacer una actividad económica, voy a tomar siempre su profesión como ejemplo para estar más familiarizado. Supongamos que ustedes quieren cualquiera de los dos casos. Vamos a dar servicios profesionales. Por ejemplo, Cristian dice, voy a dar, o seguramente ustedes ya lo dan, ¿no? Voy a dar servicios profesionales de diseño a tal empresa. Entonces,
la persona o la empresa que les va a contratar como freelance o servicios profesionales les va a pedir una factura. ¿Pero y por qué? Porque esa es la única manera de justificar gastos. No hay otra manera. Porque después, ¿cómo yo le justifico al fisco? Vea, no, yo le pagué al señor Pereira $2,000 durante 3 meses para que me ayude con esto. Si no hay una factura del señor Pereira así, que me indique en el papel. Entonces, por eso las empresas les van a pedir siempre una factura. Y para sacar factura ustedes necesitan tener un RUC. Y el RUC, ¿cómo se saca? Se va al SRI, soy tal persona, la cédula, etcétera, y me dan el RUC, que es mi cédula más el 001. Punto. Ese es un trámite súper fácil y rápido de hacer. Pero cuando hacemos una empresa, una compañía limitada, una sociedad anónima o una SAS, se crea un RUC nuevo, o sea, se crea un nuevo código que empieza por el código de la provincia, el 9 significa empresa privada y de ahí vienen 5 dígitos. Y de ahí el 001. Pero esto ya, el 9 significa que es una empresa, una persona jurídica. Esa es la diferencia. Y con este RUC es lo que podemos nosotros tener una actividad económica. Porque supongamos, vamos al otro extremo. Supongamos que nos ponemos una agencia de diseño o una agencia de marketing y nos cae el SRI y no tenemos facturas. Nos cierran el local. ¿Se han visto ustedes ahí cerrado por el SRI, clausurado y todas esas cosas? Es cuando no emiten facturas o no tienen facturas. Entonces, por eso es necesario el RUC para poder sacar facturas y obviamente poder dar una actividad económica. Entonces, esto es el RUC. De ahí el RICE. Bueno, en el RUC siempre hay facturas y aquí siempre hay que sumarle todo masiva. Por ejemplo, si es que Stalin me dice mis servicios cuestan $1,000, pero ahí tiene que decir más IVA cuando tiene RUC. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Luego viene el RICE. El RICE es un régimen simplificado que ya va a desaparecer, pero es lo que hay actualmente, así que tenemos que saber de qué se trata. A diferencia, ya vamos a ver las diferencias, pero ahora no sé si han escuchado, ya va a desaparecer el RICE y el régimen de microempresas y se va a llamar ahora el RIMPE. Entonces, el RIMPE va a absorber a estos dos regímenes y bueno, van a haber algunos cambios tributarios. Todavía no, espero para enero ya tener claro el panorama y poderles dar un pantallazo de qué se trata esto del RIMPE. Pero hoy por hoy el RICE lo que hace es algunas cosas. Primero ya no son facturas, sino notas de venta. Y los grandes beneficios del RICE es de que no graba IVA, por ejemplo. En el mismo caso del señor Pereira, si dice mis servicios son $1,000, $1,000 y se acabó. No cobra IVA porque está en el RICE. Pero ojo, el RICE, eso solo te dan cuando no tienes, por ejemplo, un título de tercer nivel. Y si ustedes ya tienen el título de tecnólogo, no pueden tener un RICE. De ley les toca sacar un RUC y facturar con IVA. El RICE lo dan a personas que no son profesionales o que no tienen título profesional. Entonces, pero ya vamos a ver, ese es uno de los beneficios. No se necesita llevar la contabilidad, no les hacen retención a la fuente. Seguramente si ustedes han hecho facturas y le facturan a una empresa, les hacen una retención de, no sé, 8, 2, no sé, depende del contador. A veces nos retienen hasta el 10, el 8 o el 2.5, el 1.75. Bueno, a mí los contadores me retienen de todo. Ya no me pongo a pelear ya con, ya, que me retengan nomás, ya me da igual. Pero nos retienen un porcentaje, por ejemplo, en el caso nuevamente del señor Pereira. Lo normal sería que le retengan entre el 8 y el 10. Entonces, de los $1,000, le van a retener $100 o $80, dependiendo del contador. Yo seguramente te retendrán, digamos, el 8. Entonces, él factura $1,000 y te retienen el 8%, que sería $80. Esa es la retención del impuesto a la renta. Entonces, pero cuando tienes RICE, no te hacen esa retención. Eso te hacen solo cuando tienes un RUC. Luego, no se realiza declaración de impuestos. En el RUC todos los meses debemos declarar el IVA, principalmente, y todos los años el impuesto a la renta.
Acá no. Acá solo pago un fee mensual que ya vamos a ver en la siguiente lámina. Y estas son las cuotas del RICE. Por ejemplo, en nuestro caso, somos servicios, ¿no? Servicios de diseño. Entonces, supongamos, nuevamente, tomo el caso del señor Pereira para seguir con el ejemplo de $1,000 mensuales, que serían 12,000 al año. Entonces, caería en la categoría 3, que es de 10 a 20,000. Y como es servicios, tendría que pagar $45 mensuales. Sería lo único que debe pagar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata esto del RICE. Pagan un fee fijo y se acabó. ¿Sí? No habría no tienen que declarar todos los meses, sacar facturas, si va a compras, si va a ventas, etc. Esa es la ventaja del RICE, pero como les digo, primero, si ustedes tienen título, no les van a permitir tener. Si tienen RUC, peor todavía. Si ya sacaron RUC, ya no pueden sacar RICE. Eso es complicado. Hay como, pero es bien complicado. Entonces, esto es respecto al RICE, pero vale la pena que lo sepan. Y el RUC, seguramente muchos de ustedes o la mayoría de ustedes ya lo tienen, donde ustedes facturan bajo servicios profesionales. Un poco es muy común en su profesión el tema de trabajar como freelance, que es chévere, me parece súper chévere. Preguntas hasta ahí, por favor, señores, señoritas. ¿No? ¿Todo claro? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, Pero Alexander. más que todo es una duda con respecto a la nueva modalidad que se va a tomar con respecto a las microempresas y con respecto al RICE. Yo, por ejemplo, yo ahorita estoy como microempresa. Sí, estoy igual que tú, recién yo también estoy como en el régimen de microempresa. Y se supone que va a absorber este RIMPE y vi un video, pero el tema es que todavía no hay un reglamento. O sea, yo no he visto todavía el reglamento. Por eso te digo, mejor Alexander, espera, dame hasta enero y de ahí saco estas dudas, porque no quiero hablar cualquier cosa sin tener el reglamento y tener claro el cuadro. Lo poco que sé y lo que he investigado es de que el régimen de microempresa y el RICE van a ser absorbidos por este RIMP. Y se va a tratar de la misma manera, va a haber una tabla, pero cada vez en base a tus ingresos y todo eso. Pero como te digo, prefiero esperarme a que tener ya los documentos en mano y de ahí sí darles una explicación en enero de cómo es este nuevo régimen que sale desde el próximo año. Dale. Vamos a tener que hacer la declaración de la fuente. Que a nosotros nos pusieron semestral, ¿no es cierto? Eso no estoy seguro si se mantiene. Parece que ya no, pero hay que esperar el reglamento. Hay que esperar. Hay que esperar. Y hay que esperar a ver si no suben o bajan ese impuesto a la renta. Déjenme prender la luz, por favor. Dame un segundo. En este régimen de microempresa, a los que están bajo esta modalidad nos obligaron a hacer una declaración semestral del 1,25% de las ventas brutas, lo cual es algo absurdo porque a la final, ¿cómo sabemos si soy rentable o no? ¿Cómo sé si voy a tener utilidad a la final del año? Entonces, el ignorar los gastos, eso era lo negativo que tenía esto. El presidente ofreció quitar eso, pero veamos con este RIMPE a ver si lo quita o baja el impuesto o lo quita. No sabría decirte, como te digo, eso todavía es información. No la tengo, me han pasado unos documentos y todavía no tengo claro, pero en enero ya lo tendré y ahí conversamos de ese tema. Hecho, listo, muchas gracias. Listo. Y esto, chicos, les va a afectar a todos. O sea, este nuevo régimen no es que solo, o sea, si están bajo relación de dependencia, la nueva norma tributaria les puede afectar también. Ahora ya hay unos cálculos que gente que no pagaba nada el año pasado, este año va a pagar 500, 600, 700 dólares el próximo año. Entonces, sí es un cambio fuerte en el tema tributario. También el tema de los gastos personales ha afectado bastante. Entonces, todo eso quiero darles una charla. Vale la pena que lo sepan. A la final, ustedes son profesionales. Tarde o temprano van a tener su empresa o manejarán empresas como ya un staff ejecutivo, como parte de las gerencias.
y van a necesitar saber todo esto. Entonces, en enero espero tener clara la película y poderles aclarar cualquier duda de este tema de impuestos. Y claro, me dirían, ¿y qué tienen que ver impuestos? No, básicamente los impuestos y la contabilidad van de la mano, o sea, ahí van, o sea, van juntitos esos dos. Listo, vamos adelante. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Y las funciones de la contabilidad. Quiero darles yo mi concepto propio de contabilidad, que tiene mucho que ver con estas tres láminas que les estoy indicando. A ver, la contabilidad es para mí es una herramienta, es parte de las ciencias sociales, ¿sí? Pero es una herramienta que lo que nos permite es registrar todo lo que sucede en la empresa. ¿A qué se refiere? Cuando compro un esfero, cuando vendo algo, cuando compro una computadora, cuando pago los salarios de los trabajadores, todo esto debe estar registrado en algún lado. Porque si no, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé cuánto pagué, cómo hice, etcétera? Entonces, la contabilidad lo que me permite es registrar todo lo que sucede en la empresa. ¿Pero y para qué? Primero para controlar. Si es que yo tengo registrado todo, yo simplemente puedo pedir un reporte de fin de mes al contador y empezar a controlar los gastos, empezar a controlar que las ventas se estén dando. Entonces, me permite registrar para controlar, también para analizar. Entonces, si ya tengo todo registrado, todos los gastos y todas las ventas, yo ya puedo analizar por qué las ventas se han caído. Claro, ¿por qué se me cayeron las ventas? ¿O por qué los gastos de personal se me han inflado? ¿O por qué los gastos de servicios básicos de un mes a otro se duplicaron? Entonces yo ya analizo, miren, yo solo teniendo los datos contables, yo digo, a ver, ¿por qué se bajaron las ventas? Y no es que es subjetivo, no. Dice, a ver, junio, $1,000. Agosto, no, julio, $1,000, julio 1,500 y luego agosto 800. Ya, el uno sube y luego baja. ¿Por qué? O sea, no es que creo que bajaron las ventas. La contabilidad me dice que bajaron realmente. Entonces, me permite nuevamente registrar para controlar, analizar y tomar decisiones. Claro, si mis ventas bajan, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Lo llamo al comercial y le digo, a ver qué pasa. Si me suben los gastos, lo llamo al administrativo y le digo, a ver qué pasa, por qué están subiendo los gastos de servicio básico. Pero solo eso lo puedo lograr si tengo la información contable, si tengo registrado todo lo que sucede en mi empresa. Pero si mi empresa no tiene ningún registro contable, ¿cómo sé cómo van los gastos? ¿Cómo sé cómo van las ventas? Solo de manera así como que subjetiva, creo que me van bien, creo que me van mal. Y eso a veces es un gran error de los emprendedores, no saber interpretar los datos contables. Entonces, eso es básicamente la contabilidad. Bueno, es una rama de las ciencias administrativas que nos permite registrar todo lo que sucede en la empresa para controlar, analizar y tomar decisiones. Controlar, analizar y tomar decisiones. Eso es lo que es la contabilidad. Entonces, si leemos estos conceptos, van a ver que engloba todo lo que he dicho. Miren, es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar, registrar. Miren, analizar, registrar, estudiar. El patrimonio de las organizaciones, empresas con el fin de tomar decisiones, controlar y previamente registradas de manera, miren, y registrar. Justo lo que les decía. Registrar para controlar, analizar y tomar decisiones. Es un sistema de control y registro de gastos e ingresos. Registro todos los gastos e ingresos para ver qué pasa. La contabilidad es una ciencia aplicada que permite medir la riqueza de una empresa desde su creación y cómo con el tiempo esta puede cambiar además en un conocimiento cierto y adquirido y no es una suposición de hechos, sino una relevancia, sin relevancia alguna. Lo que les decía, si me baja las ventas, la contabilidad me lo dice. No es que creo o supongo que se han bajado. No, me dice, mira, bajaron las ventas y punto. Las funciones, controlar, como les mencionaba, informar, y controlar, informar y tomar decisiones. Entonces, como les decía, ese es el concepto de contabilidad, ¿para qué sirve? Una empresa tiene la contabilidad arraigada, una empresa tiene que tener contador y por ende contabilidad de la mano. Y la contabilidad, obviamente, después el SRI y la super de compañías nos pide los datos. Entonces, esa es la contabilidad. ¿Cuáles son los elementos básicos de la contabilidad? Son 5 elementos básicos.
Los activos, como había mencionado, son todos los bienes de la empresa. Bienes como cuáles, edificios, autos, las computadoras, los escritorios, todo eso son los bienes de la empresa. Los pasivos son las deudas de la empresa. Recuerden, activos son los bienes de la empresa. Pasivos son las deudas de la empresa. O sea, si yo me endeudé con un banco, con un proveedor, todo eso son los pasivos, las deudas de la empresa. Y el patrimonio es con lo que las personas o con lo que los dueños de la empresa crean la empresa. Lo que les decía, si entre los 6 nos ponemos $500 cada uno para ponernos la agencia, ese es el patrimonio, los 500 que ponemos cada uno. Que estamos aquí 6 personas, el patrimonio sería 3,000. 500 por 6, $3,000. Entonces, dicho de manera criolla, es el dinero con que nos caemos para crear una empresa. Así de simples. Ese es el patrimonio. Y por el otro lado tenemos los ingresos, que creo que está claro, como digo, manteniendo el ejemplo de la agencia, que de hecho va a ser manejaré mucho eso. Los ingresos que damos por servicios. Eso es realmente los ingresos cuando nos contratan las empresas y damos nuestro servicio y ellos nos pagan. Y los gastos, obviamente, son lo que nos permite mantener la operación. El arriendo de la oficina que vamos a tener, el sueldo que nos vamos a poner nosotros como trabajadores, los servicios básicos que vamos a tener que pagar, incluso los gastos de publicidad que como agencia vamos a tener que incurrir. Entonces, todo eso son los gastos. Entonces, nuevamente, activos, todos los bienes que vamos a tener en nuestra agencia, en la oficina. Los pasivos, todas las deudas que vamos a tener como agencia nosotros, con el banco, con proveedores, etc. Y el patrimonio, el dinero con que nosotros nos caemos para crear la agencia. Ese es el patrimonio. Ingresos y gastos que lo he mencionado. Esos son los 5 elementos básicos. Y aquí está esta ecuación contable que la vamos a profundizar en la próxima clase. Solo quiero que se la tengan en la mente, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Es uno de los principios de la contabilidad. Para un poco, después yo vamos a ver para qué sirve esta pequeña forma. Y listo, esa es la parte teórica. Ya para finalizar la clase vamos a hacer este pequeño ejercicio. Lo que les había mencionado, por favor, si están en su compu, se descargan este que dice apoyo ejercicio en clase. Se descargan este archivo, es un Word. Descárguense por favor este Word y lo hagan. Entonces, acá la idea es, aquí hay un ejemplo de varias cuentas. Y vamos a ver qué es, solo vamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 2 ya no alcanzamos. Entonces, en el ejercicio 1, hay varias cuentas que son comunes en la contabilidad, en las empresas. Entonces, vamos a ver qué tipo de cuenta es cada uno, por favor. Y teniendo en mente esto, ¿no? Activos son los bienes, pasivo, las deudas, patrimonio, el dinero con que nos caemos, el capital, y los ingresos y los gastos. Tenemos que identificar a cuál de estos 5 grupos pertenece cada cuenta. Entonces, vamos con bancos. A ver, bancos normalmente es el dinero que tiene la empresa en un banco, Pichincha, Pacífico, Produbanco, el que sea, no importa. Entonces, el dinero es un bien, es un bien que nos permite manejar y pagar nuestras cosas. Entonces, ¿qué será? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál de estos 5 es? Si es que es un bien. Pasivo. 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 Pasivo son deudas. Pero no es la deuda con el banco, es el dinero que nosotros tenemos en la cuenta de corriente del banco. Entonces, no es una deuda. ¿Es el patrimonio? No todavía, porque el patrimonio, acuérdate que es como el dinero que nosotros caemos, pero ese dinero podríamos haber comprado computadoras, carros y todo eso. El activo, entonces. Es un activo, así es. El dinero que nuestro negocio va a tener en los bancos es un activo. Es un bien, es un activo. Entonces ponemos aquí activo. ¿Listo? Luego tenemos inventarios. ¿Qué es inventarios?
Bueno, en nuestro ejemplo de agencia no va a servir, pero supongamos Computron. Creo que todos conocemos qué es Computron, que vende computadoras y equipos y todo eso. Entonces, nosotros compramos computadoras para después vender. El inventario es cuántas computadoras tengo ahí almacenado en la bodega para después vender. Pero esas computadoras ya son bienes de mi empresa. Entonces, ¿qué será eso? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto? Si son bienes, Patrimonio. En el patrimonio, bien. ¿qué será? El patrimonio, recuerden, es el dinero que aportamos nosotros. Es un activo. Es un activo igual. Un activo. Es un activo. Aquí tenemos clientes por cobrar, ¿ya? Está el nombre incompleto, clientes por cobrar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que nosotros ganamos un contrato y el cliente nos dice, listo, señores, por este servicio que damos que va a ser $1,000, ¿no? 500 de entrada y 500 después de 2 meses. Entonces, esa empresa nos debe a nosotros. O sea, es una deuda que ellos tienen con nosotros, nos deben plata. Entonces, es una cuenta por cobrar. Entonces, todo lo que es por cobrar es como que parte de mi negocio. Me deben a mí esa plata. Entonces, si me deben y es parte de mi negocio, ¿qué será? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio? Activo. Es un activo, correcto. Por favor, y esto apúntenlo. Todo lo que es por cobrar, todo lo que es por cobrar es un activo. O sea, todo lo que me deben a mí como empresa es un activo. Todo lo que me deben. Entonces, documentos por cobrar. ¿Cuál es la diferencia entre clientes y documentos por cobrar? Clientes es cuando yo le digo, ya fresco, no te preocupes, en 2 meses me pagas. O sea, es de manera verbal. Pero ya documento es cuando hay, por ejemplo, una letra de cambio y un contrato firmado. Entonces, no, más que el contrato, una letra de cambio. Entonces, como hay un documento, ahí le hacemos firmar un documento. Aquí está la letra que me dices que me vas a pagar en 2 meses, ahí se vuelve documento. Entonces, el lunes como que ya, bueno, en 2 meses, y el otro ya es cuando existe un documento muy formal y que se puede cobrar, incluso legalmente. Entonces, esa es la diferencia. Luego, equipos de cómputo, son las computadoras que vamos a tener en nuestros escritorios. Esos no son los bienes. Exacto. Y si es un bien, ¿qué es? Activo. Es un activo, así es. Las computadoras son activos. Equipos de oficina, muy parecido. Igual son bienes de la empresa. ¿Sí? Es un activo. Los equipos de oficina también son un activo. Herramientas, por ejemplo, es cuando no aplicaría mucho a nuestro negocio, pero supongamos en electrónica o en las mecánicas, tienen herramientas súper grandes y costosas que les permite también realizar negocio, también viene a ser un activo. Luego tenemos útiles de oficina. ¿Qué son los útiles de oficina? Es, por ejemplo, el cuaderno. ¿Sabes qué? Me dice Alexander, ya se me acabó el cuaderno, me voy a comprar una papelería. Y es un cuaderno que cuesta $2. ¿Qué creen que sea eso? ¿Activo, pasivo, ingreso o gasto? Ahí Cristian ya lo dijo bien, ya le vi lo que habló. Es un gasto, es un gasto. ¿Sí? Porque es un cuaderno, un esfero, entonces son útiles de oficina. Esto, proveedores, puede ser por pagar, ¿ya? ¿Qué le suena a proveedores por pagar? Eso quiere decir que le debo plata yo. Es una deuda que yo tengo con esa persona o con esa empresa. Y si es una deuda, ¿qué vendría a ser? Un pasivo. Es un pasivo. Todo lo que es por pagar, todo lo que es deuda que nosotros tenemos es un pasivo. Préstamos bancarios, ¿qué será? Es una deuda. ¿Qué será? Pasivo igual. Es un pasivo igual. Ajá. Gastos de depreciación, bueno, ya el gasto lo dice toda esa palabra, pero ¿qué es la depreciación como tal? Normalmente los equipos por el tiempo van depreciando su valor. Por ejemplo, las computadoras contablemente se deprecian en 3 años. ¿Qué quiero decir eso? En 3 años,
la computadora va a valer 0 contablemente, porque aunque sea de aquí en 3 años, va a valer unos 100 o 200 dólares, pero contablemente vale 0. ¿Qué quiere decir? Supongamos que compramos una computadora en 800 dólares, ¿ya? 800 dólares. Esa es la computadora que ya sabemos que es un activo, ¿ya? Pero la ley me dice, puedes tú depreciarlo en 3 años, que son 36 meses, dividido para 36 meses. Eso quiere decir que mensualmente yo debo depreciar esa computadora 22,22 centavos. Todos los meses debo mandar al gasto de depreciación. Y cuando venga el mes 36, ya la computadora va a valer 0, porque ya se fue depreciando durante los 3 años. Contablemente hablando. Realísticamente no es así, porque como digo, aunque sea 100 dólares me han de dar. Entonces, la depreciación es un gasto. ¿Ok? Luego tenemos, ya no le llamemos asesoría ganada, sino servicio ganado. Ganamos nuestro primer servicio y nos pagan por eso. ¿Qué será eso? Activo, pasivo, ingreso, gasto, patrimonio. ¿Es un ingreso? Es un ingreso, correcto. Ya ganamos nuestro primer contrato. Y ahora sí, vámonos. Ya, y es un ingreso. El arriendo, ¿qué será? Ahí lo dice. Es Un un... gasto. Es un gasto. El arriendo de la oficina. Todos los meses vamos a pagar $1000 de oficina, de arriendo. Es un gasto. El arriendo es un gasto. Capital, eso sí, ¿qué será? Ya lo hablamos mucho. Es el dinero con lo que nos caemos. Es el patrimonio. Es el patrimonio. Así es. Ya. Este ejemplo caja es como que tuviéramos dinero, no en el banco, sino aquí en el cajón de la oficina. Pero es dinero, dinero nuestro. Parecido a bancos, pero en vez de tenerlo en el banco Pichincha, lo tenemos aquí en el cajón de la empresa. ¿Qué será? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Un activo. Es un activo, así es. Luego tenemos gasto, depreciación, herramienta. Es lo mismo que el de arriba, es un gasto. Ya. Intereses ganados, ¿a qué se refiere? Supongamos que tenemos en la cuenta del Banco Pichincha el dinero de nuestra agencia y nos saben pagar esos centavitos ahí cada mes. ¿Qué vendría a ser eso? Intereses ganados. Ingreso, gasto, activo, pasivo, patrimonio. Sería un ingreso. Es un ingreso, así es. Y el último, y con esto terminamos. Gasto, publicidad, ya la palabra lo dice todo. Es un gasto. Así es. Cuentas por cobrar es todo lo que es por cobrar, igual apúntenlo ahí. Todo lo que es por cobrar es un activo. Aquí lo dijimos acá arriba. Todo lo que es por cobrar es un activo porque me deben plata. Y listo, entonces, chicos, dejémoslo ahí, por favor. Suban el archivo. Esto, si quieren, lo borran. No se hagan problema. Y lo suben en la parte como les había mencionado, de construcción. ¿Sí? Tienen que subirlo. Esto sí tiene calificación. Entonces, denme un segundo, voy a correr lista. Antes que nada, ¿quién me puede ayudar con el tema del seguimiento de la asignatura? ¿Quién está encargado de los 5? Soy yo. Ya, listo, entonces. De una vez vamos, seguimiento. ¿Dónde estamos? Seguimiento, ok. Entonces, responsable es Alexander. Prada, Paula Alexander. Listo, Alexander. Gracias. Entonces, ahí te estar molestando con eso. Y vamos con asistencia. ¿Y las otras personas sí empezaron a asistir y se retiraron o...? No, solo son 6, falta uno nomás.
Listo, a ver, tengo a Cristian Alexander, Presente. Jessy Sabrina. Sí la vi. No se le escucha. O ya se fue. Ah, sí. Presente. Ah, ya listo, Jessy. Sí. Está Yanela, también la veo acá. Presente. Listo, Sebastián Alexander. Él creo que no está. Sí, él faltó. Listo, le tengo a Stalin, que sí está acá. Ah, no, Presente. ya. Y también a Paula Alexander Prada. Presente. Listo. ¿Y este señor sigue asistiendo o ya se retiró? Pues no lo he visto, para ser honesto. Ah, ok. Listo. Bueno, señores, señoritas, bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en enero. Igual, unas felices fiestas, que les vaya súper bien. Espero les haya gustado esta primera clase, así que nos vemos en enero. Un abrazo, una feliz tarde. Ya les habilito las pruebas, por favor. No se olvidarán de dar. Ahorita mismo habilito las pruebas. Por favor, ríndalas. Les voy a dejar hasta mañana medianoche para que puedan rendir las 2 pruebas y ya con eso se estén igualados. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, señores, Muchas señoritas, un gracias. gusto, que les vaya muy bien, suerte. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao.